Jean-Claude Filloux fue un pedagogo y un psicólogo que vivió en Argentina y que tuvo una gran influencia en Argentina, y escribió este libro, La personalidad, un libro obligatorio por más de 30 años en las cátedras de la Universidad de Buenos Aires, donde yo tuve la suerte de estudiar y además de leer este libro. Jean-Claude Filloux, en aquel momento en que la ciencia era de blancos y negros, en donde no había una visión integradora, holística, como ahora hay, dijo: la personalidad es una historia dentro de una historia más amplia, y con esto creó o abrió las puertas hacia un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque en efecto antes se pensaba que la personalidad estaba constituida por aspectos solamente netamente biológicos, por el material genético, y él dice la historia más amplia. ¿Qué es la historia más amplia? La familia, la sociedad, el lugar en donde el individuo se desarrolla. Y entonces establece lo que se llama la polémica entre nature and nurture. ¿Qué significa esto? La polémica entre qué prevalece más en un individuo, la naturaleza o la crianza, lo innato o lo adquirido, lo que nos viene dado o esto que nos enseña mamá y papá en el seno de la familia. ¿Qué es lo más importante? Y entonces la Organización Mundial de la Salud, tiempo después, nos dice que el hombre es un ente biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que parece difícil. Ente es aquello que existe o tiene tendencia a existir. Por lo tanto, es un ser. Somos seres biopsicosociales. Vida, mente, y una mente capaz de reconocerse a sí misma como que somos seres humanos, porque de la creación los únicos animales que pueden conocerse a sí mismos y saber que son hombres y cambiar y transformar su vida somos nosotros. Y lo social, que es un aspecto fundamental, porque entonces son tres aspectos holísticos que están como entramados: el material genético, ¿verdad?, la mente con sus conflictos, con sus emociones, y lo social, es decir, la sociedad donde nacimos, la familia, la cultura. Por lo tanto, somos seres multideterminados. Podemos hablar que nacemos y nos determinamos a través del material genético. Podemos decir que nacemos en una familia y que esa familia nos determina las conductas. Esto es lo que vamos a dilucidar. Pero el primer paso es saber que somos seres multideterminados. La neurociencia, ¿qué es la neurociencia, no? Hoy en día, con todos los avances tecnológicos, las resonancias magnéticas funcionales, que son esos videos del cerebro en movimiento, empiezan a estudiar el cerebro, porque lo que hace la neurociencia es estudiar el sistema neurológico y el cerebro particularmente. Esta cantidad, millones de células, cómo se juntan entre sí para poder dar la conducta humana. Y esa conducta humana, ¿cómo le influye el ambiente en el que se desarrolla, verdad? Esto es entonces la neurociencia y lo que explica. El cerebro, nos dice desde las neurociencias, particularmente en la psicología está aplicada a la neurociencia cognitiva, es un órgano social. Recordamos que uno de los aspectos del hombre es que es un ser social, ¿no? El cerebro entonces es un ser social, ¿por qué? Porque ya desde la prehistoria necesita, desde que nace, a un otro para poder desarrollarse y poder evolucionar. Esto lo comprendieron los hombres de la prehistoria. Allá, cuando había 4 especies de Homo sapiens, y nosotros, el sapiens sapiens, el hombre que sabe, es aquel que prevalece. Y prevalece sobre el hombre de Neandertal, que era otro tipo también de humano, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque entendieron que había que unirse, que había que estar juntos. Entendieron que a las crías, a los hijos había que llevarlos, había que portarlos y desarrollarse en sociedad, porque un cerebro solo se aísla. De hecho, los grandes cuadros psicológicos, en el 90% de ellos, el principal nota que vemos es el aislamiento. Lo primero que hace el individuo se aísla, y entonces esto lo consideramos algo realmente patológico.
Una gran bióloga en biología de la violencia, Deborah Niphoff, dijo: la mayor lección que hemos aprendido del estudio del cerebro es que la violencia es el resultado de la interacción entre el cerebro y el entorno. Acá empezamos a dilucidar de qué se trata. Acá empezamos a darnos cuenta que no es solamente el material genético, sino que también tiene que ver la crianza que hemos tenido. John Bowlby, que fue un gran psiquiatra y un gran psicólogo, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron tantos chicos huérfanos, le pidió a la Organización Mundial de la Salud que por favor creara papeles para poder entender este nuevo estado de la sociedad en la que tantos chicos quedaban huérfanos. Y entonces desarrolla la teoría del apego. Y yo lo resumí así: una estrategia para la salud y la supervivencia, porque él descubre que la estrategia biológica para la supervivencia era que las madres se ocuparan de manera directa y constante los primeros años de la vida del niño, que lo toquen, que lo abracen, que no lo dejen llorar, que no le peguen, que estén con él, que lo besen. Esto es tan importante de destacar aquí, particularmente en los Estados Unidos, donde los niños se los deja llorar. Es lo que se llama el self-cuddling, que se consuele solo. Pero esto vamos a ver que no puede, porque es una imposibilidad neurológica y es una imposibilidad del cerebro del pequeño. Dr. Luis Cosolino, en esta vía, escribe la neurociencia de las relaciones humanas, siempre en esta vía de la teoría del apego, y nos dice: la falta de contacto físico, de afecto y de amor en el pequeñito desarrolla un sistema neuronal dirigido por la adrenalina y el cortisol. ¿Qué es esto? Que cuando los niños son pequeños, si se los deja llorar y no se los atiende, y con esta historia de que se van a hacer más fuertes si dejamos que hagan las cosas por sí mismos, resulta que la arquitectura neuronal, el cerebrito del niño, empieza a funcionar basado en la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés. Vale decir que va a ser un chico más irritable, un chico propenso a comportamientos violentos. ¿Por qué? Porque su cerebro ya desde el vamos fue así. Y esto tiene que ver en términos de evolución, porque claro, lógicamente el niño tiene que ser más agresivo para poder sobrevivir, porque no ha tenido los recursos que la madre le ha podido brindar de amor y de afecto para sobrevivir. Por el contrario, el afecto, el contacto físico y el amor, acunarlos mucho, vamos a ver qué importancia el movimiento, amarlos mucho, tocarlos, decirle que los queremos, besarlos, favorece que el sistema neuronal, desde muy chiquitito, desde horas de nacido, comience lentamente su desarrollo, dirigido por la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor de la calma. Hoy en día, bueno, hay serotonina artificial para poder dormir, por ejemplo, ¿no? Se vende en Walgreens acá. Y entonces, bueno, la calma, qué importante que es. ¿Por qué? Porque desarrolla y activa los circuitos del placer. Entonces, Luis Cosolino, con otros investigadores, descubren que el niño violento es un niño al que no se le ha disparado este circuito del placer y que además, lejos de eso, vive con un cerebro inundado de adrenalina y de cortisol. James Prescott, que es un científico de la Universidad de Peppermint aquí en Estados Unidos, se pregunta dónde nace la violencia en base a todos estos estudios. Y hace unos estudios con monitos muy interesantes, porque los lleva al laboratorio y los pone en jaulas. Y a uno de los monitos lo puso en una jaula con la mamá. Y el monito, contento, alegre, lógicamente en buena relación de afecto y amor con la mamá lo llevaba, lo acunaba, lo traía. Otro monito lo ponen en una jaula con una mamá sustituta, que era nada más que una figura de madera recubierta de piel, y no se movía. Resulta que el monito con la madre, que tenía un buen nivel de maternización, cuando se lo levantaba, era amigable, era sociable, se dejaba tocar, y cuando volvía era feliz y seguía jugando. Mientras que el monito, que estaba con esta mamá aferradito,
¿verdad? Y que no se movía y no había un contacto ni un estímulo, cuando se lo tocaba se ponía agresivo, se ponía duro. Y al regresarlo a la jaula, comenzaba lo que se llama un síndrome neurótico, comenzaba a moverse, comenzaba a golpearse su cabeza contra la reja. Esto mismo lo estudia Prescott en las guarderías, mejor dicho, en los orfanatos, donde no hay suficiente personal adecuado para que cada niño tenga una sola persona que lo cuida. Estos niños, y de ahí la importancia del movimiento, ¿verdad?, para los niños, de esto de mecerlos, de llevarlos, de que estén colgados de uno. Los niños comenzaban a moverse de izquierda a derecha, para atrás, para adelante, y hay videos que dan cuenta de ello. Yo tuve oportunidad de verlo también en mis estudios cuando estaba en la universidad, visitando estos lugares en Argentina, donde los niños tratan de alguna manera de encontrar este equilibrio interior, ¿verdad? Este equilibrio en donde sientan algún tipo de placer. ¿Por qué? Porque están abandonados. De hecho existe la muerte blanca. Muchos de estos niños, si se los deja allí sin ningún cuidado, se mueren. Visitó 49 tribus en África, y estas 49 tribus de África llevaban el porteo, que luego nos va a hablar Miriam Massó. Lo llevan consigo, y el chico se está moviendo siempre al compás de la madre, ¿verdad? Esta cosa tan importante. Y descubre que en estas 49 sociedades africanas no existe la violencia. Son todos adultos pacíficos. No porque están fuera de la jungla de cemento donde estamos nosotros, sino porque están en una jungla de paz en donde comprendieron los seres más primitivos, ¿verdad? Que nosotros los llamamos primitivos, pero me parece que son mucho más evolucionados que nosotros. Comprendieron cuál es la verdad de la naturaleza del hombre. Y por supuesto hoy en día acá, esto es tan importante, llevar al niño. Yo recuerdo, mis dos hijos, este era el lugar donde estaban. Yo le ponía una piernita acá, otra acá, y yo iba con mis hijos por todos lados. Y esta era la mano que utilizaba para bueno, tratar de cocinar, tratar de mover las cosas, porque esto era el lugar donde yo me sentía feliz y mis hijos también se sentían felices. Entonces, nos dice James Prescott, la privación del contacto corporal y del movimiento produce una amplia variedad de comportamientos emocionales anormales. Esto no lo sabemos. No sabemos que hay que acunar al niño, que tiene una razón cerebral acunar al niño, moverlo y portarlo y llevarlo con uno mismo. A los 8 meses de gestación intrauterina, el niño, ¿por qué intrauterina? Porque el primer año de vida está considerado gestación extrauterina. Fíjese qué vulnerables que nacemos. Y nosotros durante el año lo dejamos llorar, dejamos que se consuele. Entonces, tiene ya en su cerebro esto que es la amígdala, ¿no? Que es como una central que cuando viene un peligro nos hace huir o atacar. El niño lo tiene desarrollado igual que un adulto, dentro del seno materno, pero lo que no tiene desarrollado es el cerebro prefrontal, que es aquel que puede controlar los impulsos, las emociones, los golpes. Es el cerebro que nos hace ser seres humanos, porque nos hace pensar. Y entonces él no tiene eso, no se puede consolar, no hay manera que ese terror, ustedes ven cómo lloran los niños, lloran desesperadamente, abren la boca, están en un ataque real de pánico y nosotros lo dejamos llorar. Cuando en realidad lo que el niño necesita, de acuerdo con las neurociencias y todos estos estudios que les ofrezco, necesita usar fíjense, el cerebro prefrontal de la madre como una prótesis. Así como le ponemos una pierna a un niño para que aprenda a caminar cuando le falta una pierna. El cerebro prefrontal de la madre lo calma y permite que vaya evolucionando hasta que este lóbulo prefrontal se le desarrolle y llegue a una adultez en paz, en armonía. Si nosotros lo dejamos llorar, imagínense usted la crueldad que significa desde el punto de vista neurológico, cosa que nosotros no lo pensamos. Por eso hay que dar estas charlas y por eso tenemos que profundizar.
Otra vez James Prescott se pregunta, ¿es la crianza actual pacífica? Y estamos hablando particularmente de los Estados Unidos, donde es el primer país del mundo donde ocurren asesinatos masivos, no seriales, sino masivos. Es decir, no hay otra parte del mundo en donde salgan los niños, prácticamente un niño, a matar de la manera que lo hacen. Y es el único lugar en donde abandonamos a los niños, porque el primer valor es el dinero, no ser padres y estar con ellos. Y entonces acá estamos viendo ya una luz en algo importante a través de lo cual podemos transformar la sociedad. Entonces él dice, no es pacífica, tristemente, es muy violenta. ¿Por qué? Porque la violencia física contra los niños es del 16 al 63%, dependiendo del país, en donde es en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es la violencia física? Todavía hoy creemos que darle una muy buena paliza al niño los va a poner derechos, cuando en realidad tenemos que ejercer una parentalidad responsable, respetuosa. Pegando no hacemos nada, no solucionamos. Pegar es sencillamente liberar una tensión emocional que uno tiene, una ira, que la descarga con el hijo. Y además él habla de una violencia invisible emocional que es el desapego. Es todo lo contrario a lo que hablábamos de la teoría del apego. ¿Por qué? Porque acá faltan pocos brazos, no tenemos brazos. Hay una independencia precoz, hay un dejar llorar cruelmente. Hay largas horas en guarderías de 0 al año, que es la gestación extrauterina. Y nosotros lo dejamos cada vez más temprano, ya nace y la madre está pensando a ver en qué guardería lo pongo. La falacia calidad sobre cantidad. Necesitamos cantidad con el hijo. La calidad está bien, pero tenemos que favorecer la cantidad para que estos chicos se sientan altamente contenidos. Largas horas en guarderías implica que... Porque hay guarderías y muy poquititas que pueden llegar a tener una persona por cada niño, pero son tan caras que el 80% de la población acá, las mujeres que trabajan no lo pueden pagar, porque no les alcanzaría el sueldo de los dos. Jay Belsky, el director del Instituto de Estudios para los Niños de la Universidad de Londres, justamente hizo un estudio sobre guarderías. Y descubre que más de 30 horas semanales en una guardería desarrolla en adolescentes y preadolescentes la tendencia a la agresión, a pelearse y a acosar a los compañeros. Además está decir que estos estudios se hicieron longitudinales a lo largo del tiempo, ¿no? Tomaron los niños en las guarderías y los siguieron hasta los 15, 16, 17 años y se descubre esto. Estudios del doctor James Fallon. Hasta ahora hablamos de la neurociencia y hablamos de la parte neurológica. Pero el doctor James Fallon, emérito de la Universidad de California, para su libro El psicópata interior, que se los recomiendo, estudia el gen de la violencia, ¿no? Y este gen de la violencia es el gen MAOAL, que se llama el gen guerrero, y está conectado exclusivamente al cromosoma del varón, y por lo tanto no vamos a ver mujeres con violencia masiva, como hemos visto, casi todos son jóvenes, casi todos son varones, porque esto es un gen que generalmente existe en las personas que atacan de la manera masiva que hemos visto. Y otro gen que se relaciona es el gen CDH3C, que es el gen de los comportamientos hiperactivos patológicos y de la inclinación a las adicciones. Vale decir que en una persona que tenemos este gen, ¿verdad? Tremendo, estos dos genes combinados, es un niño en donde se lo ha maltratado, en donde se lo ha dejado llorar. Estamos viendo una fórmula para el desastre. James Fallon escribe este libro porque, y acá viene una anécdota muy buena, la madre le dice, ya que estás escribiendo este libro y estudiando los cerebros de criminales y de muchas gentes, ¿por qué no te haces un scan de tu cerebro? Porque en nuestra familia hay 7 asesinos. Y entonces James Fallon dice, pero ¿cómo 7 asesinos? Me voy a hacer rápidamente. Estaba estudiando el cerebro del psicópata, ¿verdad? Y entonces él descubre que es un psicópata. Tiene la conformación de un psicópata su cerebro. Y él está totalmente asombrado. Y dice, pero ¿por qué yo no le pego a mis hijos?
¿Por qué yo no asesiné a nadie? Él se mide, hay una de 0 a 40, es una escala, en donde el 40 es el que va y mata y hace un asesinato masivo. Pero hay psicópatas en el medio, que son psicópatas secundarios, hay psicópatas entre nosotros, que son los que usan a los demás para su propio fin y no sienten nada. Y pueden robar plata a la propia madre y pueden hacer... Estos son psicópatas. ¿Qué pasa en el cerebro del psicópata? El cerebro del psicópata, fíjese, este es un cerebro normal, esta parte prefrontal, ¿verdad? Esto está normal, está todo activado, está encendido. Y tenemos algo de luz en la zona límbica, que es el cerebro central. El psicópata, como vemos, tiene apagada esta zona, no puede controlar sus impulsos, no puede pensar, no puede programar su vida. Y vemos que en el medio, en la zona de las emociones, en esa amígdala, en todo el cerebro límbico, no hay luz, está sin actividad, está apagado, no puede sentir nada, no puede sentir emociones por nadie, no puede comprender las emociones de nadie, pero sí puede imitar. Son muy buenos imitando. Saben que en un velatorio, por ejemplo, hay que llorar y lloran. O hay que reírse y ríen, pero ellos no lo sienten. Esta es la característica del psicópata, que desde ya hay de 0 a 40. Y 40 son estos casos terribles que estamos viendo. Entonces no es casual que en los últimos años 1 de cada 5 niños padece un problema de salud mental. Hay un aumento del 43% del desorden de hiperactividad con falta de atención, aumento de la depresión un 37%, aumento un 200% de la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. Cada vez más temprano los niñitos abandonados, ¿verdad?, se cortan también. Es el Karin, el famoso Karin, que lo hacen para liberar endorfinas, que son las hormonas del placer. Y entonces, como no sienten placer, porque son maltratados, entonces buscan un placer patológico. Yo tengo un sueño, fíjese, que los gobiernos del mundo otorguen licencias de maternidad pagas los primeros 36 años de la vida del niño. Esto es un sueño y es algo muy importante, porque el niño debe estar con su madre, debe estar con alguien, porque lo que se descubre es que tiene que tener alguien que sea constante, una figura constante. No lo podemos pasar de la abuela a la tía, de la nursery a la nanny. Tiene que tener una figura constante para poder... ¿Por qué es esto? Nosotros no sabemos con qué material genético vino nuestro niño. No podemos a 3-4 meses de vida llevarlo a hacer una resonancia magnética funcional para ver si tiene un cerebro psicopático, hacerle un estudio para ver si tiene el gen de la violencia. No podemos. Entonces los padres tenemos que prevenir porque no sabemos qué tenemos. James Fallon, este famoso psiquiatra que descubre que tiene el cerebro de un psicópata, se pregunta: ¿por qué yo, teniendo el gen guerrero de la violencia, teniendo un cerebro psicópata, no soy un asesino, no engaño a nadie, no le pego a mis hijos? Y se responde: tuve padres que me amaron. El amor siempre es tan importante. ¿Y qué implica amar? Porque podemos amar y maltratar al mismo tiempo. Implica que no le pegamos, que no los dejamos en esta crueldad de que lloren y que se consuelen para hacerse más fuertes el día de mañana. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Que vamos a ser niños débiles sin autoridad? No, la autoridad tiene que ponerse, pero desde un nivel que no sea el nivel de la violencia. ¿Por qué? No sabemos lo que tenemos en casa, no sabemos cuál es el material genético que está en casa. Y si tenemos a alguien con un cerebro psicopático, y si tenemos a alguien con este gen, y nosotros lo maltratamos y lo dejamos, bueno, podemos realmente dar una fórmula, como ha pasado en estos casos, ¿verdad? De todas maneras, los grandes asesinos masivos jóvenes, todos ellos invariablemente tenían familias disfuncionales, padres abandónicos, padres que les pegaban, siempre había algo, pero además tenían su material genético, porque si no, ¿cuántos niños hay maltratados? ¿Cuántos niños abandonados hay en la calle? Está el caso de una estudiante de Harvard, que los padres la dejaron y se crió en la calle, y ella tocaba las puertas de las escuelas para que la dejaran estudiar, hasta que una escuela la acogió, estudió y terminó siendo una alumna destacada en Harvard. Es decir, que la combinación de ambas cosas es lo que puede dar y es lo que da un asesino, es lo que da un niño que mata. Muchos me decían:
va por un lado, no, en realidad se hace solo. Es más fácil pensar, yo fui un padre excelente, yo lo eduqué, le puse disciplina, le pegué cuando le tenía que pegar, lo dejé cuando tenía que dejarlo, el chico me salió mal. Y no es así. Hoy se sabe que no es que el chico salió mal, algo mal hice yo, pero también algo tiene el chico adentro. Es decir, que es la combinación de la biología, del material genético y de la crianza lo que nos interesa. Carl Benninger dijo, lo que se le dé a los niños darán a la sociedad. Es decir, la importancia de esto es mayúscula, es mayúscula. Entonces, terminamos con la polémica que empezó alguna vez Rousseau, cuando dijo el hombre nace bueno y es la sociedad la que pervierte esa bondad originaria. Y después vino Thomas Hobbes y dijo en su libro El Leviatán, es el hombre el que nace mal, no es la sociedad que lo hace. En realidad son ambas cosas. En realidad tenemos que tener esto que a lo largo de los siglos los hombres se han preguntado, pero que hoy tenemos suficiente material científico para poder contestarlo. Y entonces son necesarias estas charlas para poder entender esto.